Todo se acomoda. Enseñanza de Buda sobre la paz de la vida. En algún momento de la existencia, cada ser humano se enfrenta a la tormenta del caos. Situaciones que parecen incontrolables, pérdidas que desmoronan lo que creíamos estable, cambios que llegan sin previo aviso. El sufrimiento, en su esencia más pura, proviene de la resistencia. La mente se aferra a cómo quería que las cosas fueran, mientras la realidad se despliega indiferente a nuestras expectativas. Pero el Buda, en su profunda comprensión de la naturaleza humana y del universo, enseñó algo que parece simple y, sin embargo, encierra una sabiduría que puede transformar por completo nuestra manera de vivir. Todo se acomoda. No se trata de una resignación pasiva ni de una frase para consolar los momentos difíciles. Todo se acomoda es una verdad universal, una ley natural de equilibrio que se manifiesta cuando dejamos de interferir con la corriente de la vida. La existencia, en su sabiduría infinita, tiende siempre hacia el orden, aunque nuestros ojos solo vean caos. La flor que brota después del invierno, el río que encuentra su cauce tras la tormenta, el alma que, tras el dolor, descubre la paz. En todos son recordatorios de que, aunque el camino sea incierto, la vida sabe hacia dónde nos lleva. Esta enseñanza, profundamente enraizada en el budismo, invita a soltar el control, a cultivar la confianza en el flujo de la existencia y a comprender que la paz no llega cuando las circunstancias externas son perfectas, sino cuando dejamos de resistir lo que es. A través de esta reflexión, exploraremos 5 caminos de sabiduría inspirados en las enseñanzas de Buda, que revelan cómo, en cada situación, incluso la más adversa, el universo actúa con una inteligencia silenciosa para devolvernos al equilibrio, a la claridad y al amor. Porque, al final, cuando uno deja de luchar contra el cambio y empieza a observar con serenidad, algo maravilloso sucede. Todo se acomoda. La naturaleza del orden oculto, el equilibrio detrás del caos. En los momentos en que la vida parece derrumbarse, la mente humana se precipita hacia el miedo. Queremos entender por qué algo sucede, encontrar culpables, prever lo que viene. Pero la mente es limitada, observa solo fragmentos, no el conjunto. El Buda enseñó que la realidad no es caótica en su esencia. Lo que llamamos caos es, en verdad, un proceso de reajuste, un movimiento natural hacia un orden más elevado. Lo que se desmorona no lo hace para destruirnos, sino para liberar espacio para lo nuevo. Cuando el ser humano observa el universo sin juicios, puede notar que todo sigue una danza perfecta. El día cede al anochecer, la marea sube y baja, la semilla muere para convertirse en flor. Nada está fuera de lugar, aunque a veces parezca que sí. Así también funciona la vida interior. Las emociones, los vínculos, las experiencias se reorganizan constantemente en un ciclo de transformación. Resistirse a ese movimiento es sufrir. Fluir con él es despertar. Buda habló del sufrimiento como el resultado del apego, el deseo de que las cosas sean diferentes de lo que son. Ese apego genera tensión, ansiedad, dolor. La mente teme perder, pero lo que realmente pierde es la oportunidad de ver la armonía que se esconde detrás de cada cambio. Cada caída, cada pérdida, cada silencio es parte de un equilibrio mayor, invisible a los ojos, pero perfectamente orquestado por la inteligencia universal. La práctica de la atención plena, sati, nos invita a contemplar esa danza con aceptación. Cuando uno observa los pensamientos sin identificarse, nota que el desorden que tanto temía comienza a ordenarse por sí mismo. La mente, al dejar de controlar, se calma. Y en esa calma surge una comprensión profunda. El universo no necesita nuestra intervención para funcionar. La vida se acomoda sola, como el agua que encuentra su camino aún entre las rocas más duras. Esto no significa abandonar la acción o caer en la indiferencia.
Al contrario, significa actuar desde la serenidad, no desde el miedo. Cuando comprendemos que el orden es inherente a la existencia, dejamos de luchar contra lo inevitable. En lugar de forzar resultados, cultivamos la sabiduría de observar, esperar y permitir. Es entonces cuando la vida, sin resistencia, empieza a revelarnos su sentido oculto. El caos, en realidad, es un maestro. Nos muestra las áreas donde aún creemos tener el control, donde el ego insiste en decidir lo que debería ser. Pero cada vez que el caos aparece, trae consigo la posibilidad de transformación. Buda decía, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El dolor llega con el cambio. El sufrimiento surge de nuestra resistencia al cambio. Si dejamos de resistir, el caos deja de ser enemigo y se convierte en el mensajero del equilibrio que busca manifestarse. El universo, en su silencio, nos invita a confiar. La caída que hoy parece injusta puede ser la preparación para una elevación futura. El fracaso que duele puede ser la semilla de la sabiduría. Cuando comprendemos esto, ya no pedimos que las cosas sean fáciles, sino que sean verdaderas. Ya no exigimos certezas, sino claridad. Y es en esa claridad donde encontramos la paz que no depende de circunstancias externas. Los antiguos maestros comparaban la vida con el bambú. Flexible, resistente, humilde. Ante la tormenta, el bambú no lucha contra el viento, se inclina y espera. Su fuerza está en su capacidad de adaptarse, no en su rigidez. Así también el alma que comprende la enseñanza de Buda aprende a inclinarse ante el flujo de la vida, sabiendo que cada movimiento, incluso el más impredecible, tiene un propósito. Cuando dejamos de intentar arreglar el mundo desde nuestra perspectiva limitada, nos damos cuenta de que el mundo no necesita ser arreglado. Solo necesita ser comprendido. Lo que creemos roto puede estar transformándose. Lo que creemos perdido puede estar siendo liberado. La mente ve el instante. La existencia ve el todo. Por eso, cada vez que la vida parezca caótica, recuerda, no estás siendo castigado, estás siendo reacomodado. La energía del universo te está llevando hacia un lugar de mayor coherencia. Aunque el proceso sea incómodo, en la quietud de la meditación, cuando los pensamientos se aquietan, puedes sentir esa inteligencia ordenando silenciosamente cada aspecto de tu vida. Todo se acomoda, no porque tú lo fuerces, sino porque la naturaleza misma tiende al equilibrio. Así como el agua busca el nivel, la existencia busca la armonía, y tú eres parte de esa existencia. No estás separado de su danza, sino que formas parte de ella. Cada respiración, cada emoción, cada experiencia tiene su lugar. Aprende a confiar. El desorden no es el fin, es el preludio de un nuevo orden. La pérdida no es castigo, es espacio para algo más verdadero. La espera no es vacío, es gestación. Cuando uno ve la vida con los ojos del alma y no con los del miedo, entiende la profundidad de la enseñanza budista. La paz no se encuentra cuando todo está perfecto, sino cuando aceptamos que la perfección ya está en marcha, aunque aún no podamos verla. Y así, cuando el corazón se abre y la mente se silencia, la verdad resuena en su máxima simplicidad. Todo se acomoda. Si esta reflexión te ha ayudado a encontrar serenidad, te invito a suscribirte al canal para continuar recibiendo enseñanzas que nutren la mente y despiertan el alma. La sabiduría de soltar. Cuando dejas de controlar, la vida se alinea contigo. Hay una verdad silenciosa que atraviesa todas las enseñanzas del Buda. El sufrimiento no proviene de las circunstancias, sino del apego. Nos aferramos a las personas, a los resultados, a las expectativas, incluso a la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y en ese apego nace la ilusión del control. Creemos que si pensamos lo suficiente, si nos esforzamos lo suficiente,
Podremos forzar al universo a girar en torno a nuestros deseos, pero la existencia, en su infinita compasión, nos demuestra una y otra vez que el control es una ilusión y que la libertad comienza cuando aprendemos a soltar. Soltar no es perder, es comprender que nada nos pertenece realmente. La mente humana, guiada por el miedo, construye muros para proteger lo que ama, pero esos muros no evitan la pérdida, solo impiden que la vida fluya. Buda decía que la causa del sufrimiento es taña, el deseo insaciable de que las cosas sean diferentes de lo que son. Mientras la mente busca controlar, el corazón se encadena. Sin embargo, cuando soltamos, no estamos renunciando a la vida. Estamos permitiendo que la vida se exprese como realmente es. Todo se acomoda cuando dejamos de interferir. La corriente del río no necesita que le indiquemos hacia dónde ir. Conoce su destino. Del mismo modo, nuestra alma sabe el camino, pero la mente lo olvida. En la práctica budista, soltar no significa huir, sino confiar. Es un acto de fe profunda en la naturaleza impermanente de la existencia. Lo que hoy parece un final puede ser el comienzo de algo más puro, más alineado con nuestra esencia. La obsesión por el control nace del miedo a la incertidumbre. Queremos seguridad, garantías, previsibilidad. Pero la vida no se rige por esas leyes. La vida se despliega en el misterio. Cada vez que tratamos de dominar el futuro, nos desconectamos del presente y en esa desconexión perdemos la paz. Buda enseñó que la verdadera libertad surge cuando dejamos de buscar seguridad en lo externo y descubrimos que la única certeza está dentro. El silencio interior que no depende de lo que sucede afuera. Soltar también significa perdonar. Mientras sostenemos rencores, estamos atados a las heridas del pasado. Pensamos que perdonar es liberar al otro, pero en realidad es liberarnos a nosotros mismos. El corazón que guarda resentimiento no puede estar en paz, porque la energía del odio bloquea el flujo natural del amor. Y el amor es la fuerza que acomoda todas las cosas. Donde hay amor, no hay rigidez, hay comprensión. Donde hay comprensión, no hay lucha, hay aceptación. Hay un momento en el camino espiritual en el que uno se da cuenta de que no necesita entenderlo todo. El ego busca explicaciones. El alma busca paz. En el silencio del no saber, algo dentro de nosotros se relaja. Y es allí donde el orden natural comienza a revelarse. Las piezas que parecían dispersas encuentran su lugar. Los encuentros cobran sentido. Las pérdidas se transforman en enseñanza. El universo no actúa según nuestros plazos, pero siempre actúa a favor de nuestra evolución. Muchos preguntan, ¿cómo puedo soltar si amo? ¿Cómo puedo no aferrarme si algo me importa profundamente? Y la respuesta del Buda no es fría ni distante, es profundamente compasiva. Él enseñó que el verdadero amor no se aferra, porque confía. Amar sin apego no significa amar menos, sino amar mejor. Significa respetar el flujo de la vida en el otro y en uno mismo. Si algo debe permanecer, permanecerá. Si algo debe irse, se irá. Y en ambos casos, la paz sigue siendo posible. El acto de soltar requiere valentía. Es la valentía de mirar el vacío sin huir, de aceptar que el control nunca fue real, de abrir las manos y permitir que la vida las llene de nuevo con lo que es justo, no con lo que creemos merecer. Cuando uno deja ir, el universo responde con gratitud, porque cada vez que sueltas algo que no te pertenece, haces espacio para lo que sí. En los textos budistas, el concepto de anicca, la impermanencia, se considera una de las 3 marcas de la existencia. Todo cambia, todo fluye, nada permanece igual. El sufrimiento aparece cuando tratamos de detener ese movimiento natural. Es como intentar congelar un río. El hielo puede parecer estable por un momento, pero tarde o temprano se derrite y el agua sigue su curso. Así también ocurre con la vida.
No podemos congelarla en el estado que deseamos, pero podemos aprender a fluir con su corriente. Soltar es un acto de rendición, pero no de derrota. Es rendirse ante la sabiduría del universo, que siempre sabe más que nuestra mente limitada. Cuando uno suelta, lo que es verdadero permanece y lo que no, desaparece. En ese proceso descubrimos algo que la mente no puede comprender, pero el corazón sí. Nada realmente se pierde, porque todo se transforma. A veces, lo que más amamos se aleja. Otras veces, lo que más tememos se presenta frente a nosotros, pero incluso eso tiene un propósito. Cada situación nos invita a practicar la no resistencia, a observar con ecuanimidad. El Buda enseñó que cuando uno no se aferra a nada, no hay nada que perder. Esa es la paz última, la libertad de ser sin depender del resultado. Podríamos pensar que soltar es una práctica pasiva, pero en realidad es profundamente activa. Requiere conciencia, disciplina, autoconocimiento. No se trata de abandonar los sueños, sino de liberar las expectativas. No se trata de dejar de actuar, sino de actuar sin apego al resultado. Es la diferencia entre hacer desde el miedo y hacer desde la serenidad. Cuando uno actúa con desapego, el universo fluye a través de uno. Las acciones se vuelven más precisas, más inspiradas, más verdaderas. Y así ocurre algo milagroso. Cuando dejamos de controlar, las cosas comienzan a funcionar mejor. No porque el mundo cambie, sino porque nosotros cambiamos nuestra manera de mirar. Lo que antes parecía una pérdida, ahora se revela como una bendición. Lo que antes era una frustración, se convierte en un maestro. La mente que suelta deja de luchar contra la realidad y empieza a colaborar con ella. Y cuando colaboras con la realidad colabora contigo. Soltar también significa dejar de identificarse con los pensamientos. No somos lo que pensamos. La mente crea historias sobre lo que debería ser, pero esas historias no son la verdad. En la práctica de la meditación, cuando observamos los pensamientos pasar sin aferrarnos, estamos practicando el arte de soltar. Cada pensamiento que dejamos ir nos acerca un poco más a la libertad interior. Cada emoción que permitimos sin juzgar se transforma en luz. En la vida cotidiana, soltar puede significar muchas cosas. Dejar un trabajo que ya no resuena con tu alma. Perdonar una relación que te causa dolor. Aceptar que algo terminó. O simplemente dejar de intentar convencer a otros de que vean la vida como tú la ves. Cada vez que eliges la paz en lugar del control, estás soltando. Y cada vez que sueltas, te alineas más con el orden natural de la existencia. A veces, el universo nos empuja a soltar de manera abrupta. Perdemos algo, alguien se aleja, una etapa termina. En ese momento sentimos que todo se desmorona. Pero en realidad es el universo acomodando las piezas. Lo que parecía seguro se derrumba para dar paso a lo auténtico. Lo que parecía indispensable se disuelve para que encontremos lo esencial. Y aunque duele, es un dolor que purifica. Buda decía que la causa del sufrimiento es el deseo de permanencia en un mundo que no puede permanecer igual. Cuando comprendemos eso, empezamos a mirar la vida con otros ojos. Ya no buscamos controlar la corriente, sino aprender a nadar con ella. Y cuando nadamos con ella, descubrimos que el río de la vida siempre nos lleva hacia donde necesitamos estar, no necesariamente hacia donde queremos estar. Soltar no significa renunciar a los sueños, sino confiar en que si son verdaderos, encontrarán su momento perfecto. No significa cerrar el corazón, sino abrirlo tanto que el miedo ya no tenga poder sobre él. Es una práctica diaria, una forma de vivir en armonía con el flujo del universo. En el silencio del desapego, la vida se acomoda sola, sin esfuerzo. Cuando soltamos el control, algo extraordinario sucede. La intuición se despierta.
El ruido mental disminuye y podemos escuchar la voz interna que siempre estuvo ahí, pero que no podíamos oír por la interferencia del miedo. Esa voz es la guía del alma y nunca se equivoca. En la confianza silenciosa descubrimos que la vida no es una batalla a ganar, sino una danza a aprender. El acto de soltar es también un acto de humildad. Es reconocer que la mente humana no puede comprender todos los hilos del destino, que la vida tiene su propio ritmo, su propio tiempo, su propia lógica, y que cada acontecimiento, incluso el más doloroso, tiene un propósito oculto que se revela solo cuando dejamos de resistir. El universo no castiga ni premia, simplemente equilibra. Cuando nos aferramos a algo que ya no pertenece a nuestro camino, el universo crea circunstancias que nos obligan a soltar, no por crueldad, sino por amor, porque sabe que mientras estemos atados, no podemos elevarnos. Cada pérdida aparente es una liberación disfrazada, una oportunidad para confiar más profundamente. Y cuando por fin soltamos, algo dentro de nosotros cambia para siempre. Nos damos cuenta de que no necesitamos controlar nada para estar en paz. Que la paz no depende del resultado, sino de la actitud. Que la verdadera seguridad no está en lo que poseemos, sino en lo que somos. En ese momento comprendemos el significado más profundo de las palabras del Buda. La vida es sufrimiento, pero hay un camino hacia el cese del sufrimiento. Ese camino es el desapego, la confianza, la rendición. Y en la rendición, todo se acomoda. Así, el alma que antes luchaba descansa, el corazón que antes temía late en calma, la mente que antes exigía control aprende a observar, y el ser humano, que antes creía que debía sostener el mundo con sus manos, descubre que el mundo se sostiene solo, en perfecto equilibrio. Nada se pierde cuando se suelta, solo se pierde la ilusión, y cuando la ilusión cae, queda lo real, una vida más simple, más clara, más plena. Una vida en la que comprendemos que todo lo que llega, llega a tiempo, y todo lo que se va, también lo hace en su momento justo. Y en ese instante, cuando finalmente aceptamos que no hay nada que forzar, cuando dejamos de correr detrás de lo que no está destinado a ser, el universo nos recompensa con la más pura de las verdades. Todo se acomoda. Si este mensaje resonó contigo y deseas seguir aprendiendo sobre la sabiduría budista para encontrar serenidad en medio del cambio, suscríbete al canal y continúa este camino de comprensión y calma interior. El tiempo lo ordena todo. La paciencia como camino hacia la paz interior. Hay una enseñanza profunda en el corazón del budismo que muchas veces pasa desapercibida por la mente apresurada del ser humano moderno. El tiempo es parte del proceso de iluminación. En una sociedad que vive obsesionada con los resultados inmediatos, la paciencia se ha vuelto una virtud casi olvidada. Sin embargo, el Buda enseñó que la impaciencia es una forma de sufrimiento, porque surge del deseo de acelerar lo que aún no está maduro. Todo en la existencia tiene su ritmo, su ciclo, su momento exacto para florecer. Y cuando tratamos de forzar ese ritmo, nos apartamos del flujo natural de la vida. La impaciencia es una forma de resistencia, y resistir lo que es destruye la serenidad interior. El Buda no solo habló del tiempo como algo cronológico, sino como una dimensión espiritual. Comprender el tiempo, en la visión budista, es entender la impermanencia. Nada permanece igual, todo cambia, todo se transforma. Por eso, cada momento de espera, cada silencio, cada aparente pausa es parte del equilibrio universal. El alma que ha comprendido esto deja de luchar contra la lentitud de la vida y empieza a disfrutar de la profundidad que el tiempo ofrece. Porque el tiempo no solo pasa, el tiempo revela.
Todo se acomoda cuando aprendemos a esperar sin ansiedad. La flor no florece antes de su estación, y el fruto no madura por la prisa del jardinero. Del mismo modo, nuestras experiencias, nuestros aprendizajes y nuestras sanaciones llegan en el momento justo, ni antes ni después. El sufrimiento aparece cuando queremos forzar un destino que todavía se está tejiendo. Queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas, finales felices. Pero la vida, en su sabiduría, sabe que no hay crecimiento sin proceso, ni paz sin madurez interior. La paciencia no es pasividad, es confianza. Es la certeza silenciosa de que el universo se mueve a su propio ritmo y que ese ritmo es perfecto. La mente impaciente vive en el futuro, anticipando lo que no puede controlar. La mente paciente vive en el presente, observando cómo cada paso, por pequeño que sea, construye el camino. En la práctica de la meditación, uno aprende precisamente eso, a estar con lo que es, sin intentar cambiarlo. En el silencio de la hora, el tiempo deja de ser enemigo y se convierte en aliado. Hay una historia zen que ilustra esta verdad. Un discípulo le preguntó al maestro: ¿cuánto tiempo me tomará alcanzar la iluminación si practico con toda mi fuerza? El maestro respondió: tal vez 10 años. El discípulo insistió: ¿y si practico más intensamente, con toda mi energía, sin descanso? El maestro sonrió: entonces quizá 20 años. El joven, confundido, preguntó por qué el doble de esfuerzo implicaba el doble de tiempo. El maestro respondió: porque cuando tienes prisa por llegar, te alejas del camino. Esa historia refleja una verdad que todos olvidamos. La urgencia de alcanzar la paz nos aleja de ella. La paz no se conquista, se permite. El tiempo, desde la perspectiva budista, no es una línea que avanza, sino una corriente que fluye. Cuando resistimos su ritmo, nos desgastamos. Cuando confiamos en su movimiento, descansamos. Lo que hoy parece un retraso puede ser una protección. Lo que hoy se demora puede estar madurando para manifestarse de manera más pura. La mente quiere resultados, la sabiduría quiere transformación. Y la transformación necesita tiempo. Muchas veces el sufrimiento surge no porque la vida no nos dé lo que deseamos, sino porque lo hace en un tiempo diferente al que esperamos. Queremos que las cosas ocurran ya, pero el universo no trabaja con nuestro reloj. Cada experiencia llega cuando estamos preparados para comprenderla, no cuando queremos vivirla. El amor llega cuando aprendemos a amar sin miedo. La abundancia llega cuando dejamos de sentir carencia. La claridad llega cuando aceptamos la confusión. El tiempo no nos castiga, nos prepara. Buda enseñó que todo lo que aparece en nuestra vida es fruto del karma, la consecuencia natural de nuestras acciones, pensamientos y emociones. El karma no es castigo ni recompensa, sino equilibrio. Cada causa tiene su efecto, pero ese efecto no siempre se manifiesta de inmediato. A veces las semillas tardan en germinar, y mientras esperamos, la mente se impacienta, creyendo que nada sucede. Pero el silencio también es movimiento. La quietud también transforma. Bajo la superficie de la vida, todo se acomoda, aunque aún no podamos verlo. La paciencia, entonces, es una forma de fe, no una fe ciega, sino una fe consciente, nacida de la comprensión profunda de la realidad. Es la confianza de que el universo siempre actúa a favor del crecimiento del alma, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Cuando uno cultiva la paciencia, aprende a ver el propósito detrás del tiempo. Comprende que la demora no es negación, sino cuidado. Que el vacío no es abandono, sino preparación. Que lo que hoy parece confusión, mañana revelará su orden. El tiempo tiene un lenguaje sutil que solo el silencio puede traducir. En la prisa, ese lenguaje se pierde. Cuando corremos detrás de los resultados,
No escuchamos la enseñanza del momento presente, y el presente, según Buda, es el único lugar donde la vida realmente sucede. El pasado ya no es, y el futuro aún no ha llegado. Por eso, la paciencia no es esperar pasivamente algo externo, sino vivir plenamente lo que ya está aquí. A menudo, el sufrimiento humano surge del deseo de que el ahora sea diferente. Queremos que la flor florezca, que el amor llegue, que el dolor acabe. Pero la flor florecerá cuando sea su momento, el amor llegará cuando el alma esté lista, y el dolor cesará cuando hayamos aprendido lo que vino a enseñar. La mente dice, no puedo más esperar. El corazón, en cambio, susurra, confía, todo se acomoda. Cada alma tiene su propio ritmo. Compararse con los demás es otra forma de impaciencia. Creemos que los otros avanzan más rápido, logran más, entienden más. Pero cada camino es único. Lo que es rápido para uno puede ser lento para otro. La iluminación no tiene un calendario universal. Florece en el momento en que el corazón está preparado para ver. Por eso, Buda enseñó la importancia del no juicio. Juzgar el propio proceso o el ajeno solo genera sufrimiento. La paciencia implica también aceptación de la singularidad del viaje de cada ser. La mente impaciente quiere saltar pasos. Quiere el fruto sin sembrar, la cosecha sin esperar la lluvia. Pero el alma sabe que cada paso tiene un propósito. Incluso las demoras, incluso las pausas son parte del proceso. Cuando dejamos de luchar contra el tiempo, comenzamos a ver la belleza de la lentitud. En la lentitud, la vida se revela con más detalle. Escuchamos sonidos que antes no percibíamos, sentimos emociones que antes ignorábamos. Apreciamos la sutileza del instante. La verdadera paciencia nace del amor. Cuando amas algo o alguien de verdad, no te importa esperar. Esperas con serenidad, con devoción, con entrega, porque sabes que lo verdadero no necesita apresurarse. Lo que es auténtico perdura. La impaciencia es hija del miedo a perder. La paciencia es hija de la confianza. Cuando uno confía en el flujo de la vida, deja de temer el paso del tiempo. Entiende que el tiempo no roba nada, solo transforma. El Buda dijo, la gota de agua perfora la roca no por su fuerza, sino por su constancia. Así también, el tiempo perfora las durezas del ego, suaviza las resistencias del corazón, pule las asperezas del carácter. Lo que hoy nos parece un obstáculo, con el paso del tiempo se convierte en un maestro. El dolor que ahora parece insoportable con el tiempo se transforma en sabiduría. La paciencia es el arte de permitir que la transformación ocurra sin interferir. El tiempo no es un enemigo a vencer, sino un maestro a escuchar. Enseña con silencio, con espera, con repetición. Cuando uno se rinde a su enseñanza, el alma madura. Madurar no es envejecer, es comprender. Es mirar la vida con los ojos de quien ya no se desespera, sino que confía. En la madurez espiritual, dejamos de exigir resultados inmediatos y empezamos a ver cada instante como un paso perfecto hacia el despertar. A veces, la impaciencia se disfraza de deseo de progreso espiritual. Queremos alcanzar la iluminación pronto, queremos dominar la mente rápido, queremos liberarnos del ego sin demora. Pero incluso el despertar requiere tiempo. No el tiempo del reloj, sino el tiempo del alma. Hay verdades que no pueden forzarse, solo revelarse cuando estamos listos para recibirlas. Por eso, los grandes maestros budistas insisten en la importancia de la práctica constante y sin prisa. La iluminación no se busca, se descubre. Y el descubrimiento llega cuando dejamos de correr. Todo se acomoda, incluso el tiempo. Hay momentos en los que sentimos que nada avanza, que todo está detenido. Pero incluso en la aparente quietud, la vida sigue trabajando, como la semilla que parece dormida bajo la tierra, mientras adentro germina una nueva forma de vida. El alma también germina en silencio,
Y ese silencio requiere tiempo. No hay que temer a la pausa, hay que honrarla. La pausa es el espacio donde el universo nos reordena internamente. Cuando uno comprende esto, deja de preguntar ¿cuándo? Y empieza a decir gracias. La gratitud disuelve la impaciencia, porque cuando agradeces lo que es, ya no necesitas forzar lo que no es. La gratitud te coloca en sintonía con la abundancia del momento presente, y desde esa sintonía todo comienza a fluir. Lo que antes parecía estancado se mueve, lo que parecía cerrado se abre, lo que parecía imposible se acomoda. La paciencia no es un talento, es una práctica. Se cultiva día a día, respiración tras respiración. Cada vez que te sientes frustrado y eliges esperar con calma, estás entrenando tu alma para confiar. Cada vez que la mente quiere controlar y tú decides observar, estás fortaleciendo tu fe en el ritmo natural de la vida. No se trata de resignarse, sino de confiar en la sabiduría del tiempo, y con el tiempo comprendemos algo esencial, que las cosas más valiosas de la vida no se obtienen rápido. El amor verdadero, la serenidad interior, la sabiduría profunda, la compasión genuina, todo ello requiere maduración. Las flores más bellas son las que crecen lentamente. La luz más duradera es la que arde sin prisa. La paciencia nos enseña que lo importante no es llegar, sino comprender mientras caminamos. Al final, la lección del tiempo es la misma que la del Buda. Todo está bien como está. Lo que parece desordenado se está reacomodando. Lo que parece demorado se está preparando. Lo que parece vacío se está llenando. No hay errores en la vida, solo procesos que aún no terminan. Cuando dejamos de luchar contra el tiempo y lo aceptamos como parte de la perfección del todo, encontramos una paz que no depende del reloj, sino del alma. Y entonces, en la profundidad del silencio, comprendemos que no hay nada que apurar, nada que temer, nada que forzar, porque la vida, en su infinita sabiduría, sabe lo que hace. Y al final, como una sinfonía que alcanza su última nota en armonía perfecta, el alma escucha la verdad más pura. Todo se acomoda. Si esta enseñanza resonó en tu corazón y deseas seguir recibiendo reflexiones profundas para vivir con calma y sabiduría, te invito a suscribirte al canal y acompañarnos en este camino de serenidad interior y confianza en la vida. La aceptación profunda. Cuando dejas de resistir, la vida te sostiene. Aceptar no es rendirse, ni mucho menos conformarse. En la enseñanza budista, aceptar significa ver la realidad tal como es, sin las distorsiones del deseo o del miedo. Significa mirar el presente sin etiquetarlo como bueno o malo, sin proyectar sobre él nuestras expectativas. Es, en palabras del Buda, aprender a vivir sin resistencia. La resistencia es la raíz del sufrimiento, porque surge de la ilusión de que las cosas deberían ser diferentes, pero la realidad no obedece a nuestras ideas. La realidad simplemente es, y cuando aprendemos a verla así, la paz aparece, no como un premio, sino como una consecuencia natural de la comprensión. La aceptación es uno de los estados más elevados del despertar. Implica la humildad de reconocer que no controlamos la vida, que no somos los autores absolutos del guión, sino parte de una red infinita de causas y efectos. Implica entender que todo lo que ocurre, incluso lo que duele, tiene su lugar, su razón y su propósito dentro de la totalidad. El ego, sin embargo, se rebela ante esa idea. Quiere tener razón, quiere decidir, quiere definir lo que es justo o injusto. Pero la vida no responde al ego, responde a la ley del equilibrio. Todo se acomoda, incluso aquello que no comprendemos. Aceptar no significa aprobar, sino reconocer. No significa justificar el sufrimiento,
sino observarlo sin huir. Cuando uno deja de luchar contra lo que es, algo dentro de uno cambia radicalmente. La energía que antes se gastaba en resistencia se transforma en claridad. En ese espacio de quietud interior, la mente deja de pelear con la realidad y el corazón empieza a fluir con ella. Esa es la verdadera libertad. El Buda enseñó que lo que resistes persiste, lo que aceptas se transforma. Y es cierto, cuando dejamos de oponernos a la vida se vuelve nuestra maestra más paciente. El problema es que la mente humana confunde aceptación con resignación. La resignación es pasiva, la aceptación es consciente. La resignación dice, no puedo hacer nada, y se hunde en la desesperanza. La aceptación dice, esto es lo que hay ahora, y desde aquí puedo actuar con sabiduría. La resignación paraliza, la aceptación libera. En el corazón de la aceptación hay amor, porque solo el amor puede mirar la realidad sin juzgarla. El amor comprende que cada situación, por difícil que parezca, está aquí para enseñarnos algo. Aceptar la vida como es no significa no desear el cambio, sino dejar de sufrir mientras el cambio no llega. Significa reconocer que el presente es suficiente, incluso si no es perfecto. Significa comprender que la paz no depende de que las cosas salgan según nuestros planes, sino de nuestra capacidad para estar presentes con lo que es. Cuando uno acepta verdaderamente, deja de dividir el mundo entre esto me gusta y esto no me gusta, entre esto está bien y esto está mal. Simplemente ve. Y en esa visión pura, sin juicios, la vida revela su orden oculto. A veces, aceptar implica abrazar la pérdida. El ser humano teme perder porque asocia la pérdida con el fin. Pero desde la mirada del Buda, nada se pierde realmente. Todo se transforma. La muerte no es el fin, sino un cambio de forma. El adiós no es un vacío, sino una transición. Cuando entendemos esto, incluso el dolor se vuelve sagrado. No necesitamos huir de él, porque sabemos que detrás de cada experiencia hay un mensaje. La aceptación convierte el sufrimiento en comprensión y la comprensión en paz. En la práctica de la atención plena, aceptar significa estar presentes con lo que surge, una emoción, un pensamiento, una sensación física. En lugar de rechazarlos o aferrarnos a ellos, simplemente los observamos. Este simple acto transforma la relación con la realidad. Lo que antes nos dominaba pierde poder. Lo que antes parecía insoportable se vuelve soportable. La aceptación disuelve la lucha interior y esa disolución nos devuelve la energía que habíamos perdido en la resistencia. Aceptar también implica soltar la necesidad de tener respuestas. Hay cosas que la mente nunca comprenderá. El porqué de una pérdida, la razón de un encuentro, el propósito de un obstáculo. La mente busca explicaciones porque teme el vacío, pero el alma confía en el misterio. Cuando uno acepta el misterio, encuentra descanso. La sabiduría no consiste en saberlo todo, sino en estar en paz con no saber. Esa es la aceptación más profunda. Rendirse ante el misterio de la existencia con gratitud, no con miedo. Buda enseñó que la vida es como una corriente de agua. Cuando luchas contra la corriente, te cansas y sufres. Cuando te dejas llevar, descubres que el río siempre sabe hacia dónde va. La aceptación es esa entrega. No es debilidad, es confianza. No es inacción, es alineación. Cuando dejamos de resistir lo que ya es, empezamos a colaborar con la vida. Y cuando colaboras con la vida colabora contigo. Las circunstancias empiezan a fluir de una manera que antes parecía imposible, no porque la realidad haya cambiado, sino porque nosotros cambiamos nuestra relación con ella. Aceptar también significa dejar de pelear con el pasado. Lo que fue, fue. Ninguna cantidad de culpa o arrepentimiento puede cambiar lo que ya ocurrió.
pero sí puede impedirnos vivir el presente. La mente, atrapada en lo que debió ser, no ve lo que es. El perdón, entonces, es una forma de aceptación. Perdonar no es decir, lo que pasó estuvo bien, sino decir, ya no quiero sufrir más por esto. Es liberar la carga emocional que nos ata al ayer. El pasado se disuelve cuando lo aceptamos, el futuro se aclara cuando dejamos de temerlo, y el presente se vuelve un refugio. Hay una profunda serenidad en quien ha aprendido a aceptar. Su paz no depende de las condiciones externas. No se altera con la crítica ni se exalta con el elogio. No se desespera ante la pérdida ni se emborracha con el éxito. Vive en el centro, en el punto de equilibrio. El sabio no busca controlar la vida, la contempla. No busca dominar las emociones, las comprende. Esa comprensión no se logra con esfuerzo, sino con rendición. La aceptación es la rendición del ego ante la sabiduría de la existencia. Aceptar también implica aceptar a los demás como son. Gran parte de nuestro sufrimiento viene de querer cambiar a otros. Esperamos que las personas actúen como nosotros lo haríamos, sientan como nosotros sentimos, piensen como nosotros pensamos. Pero cada ser humano está en un nivel distinto de conciencia. Pretender que los demás vean lo que nosotros vemos es negarles su proceso. La compasión nace de la aceptación. Entender que cada uno está haciendo lo mejor que puede desde su nivel de comprensión. Cuando dejamos de exigir a los demás que sean diferentes, la relación se sana. Lo que antes era conflicto se convierte en comprensión. En el camino espiritual, aceptar también significa aceptar la sombra. Todos tenemos aspectos que preferimos ocultar, miedos, deseos, debilidades. Pero negar la sombra solo la fortalece. Aceptarla es integrarla. Cuando aceptamos nuestros lados oscuros con amor, dejan de dominarnos. El Buda no buscaba eliminar la dualidad, sino trascenderla. La luz y la oscuridad son parte del mismo juego de equilibrio. La verdadera paz surge cuando dejamos de dividirnos internamente, cuando abrazamos cada parte de nuestro ser como necesaria para el aprendizaje. Aceptar no es resignarse al sufrimiento, sino transformarlo. Cuando uno acepta el dolor se vuelve maestro. Cuando uno acepta el miedo se vuelve guía. Cada emoción, por intensa que sea, trae consigo una enseñanza. Pero solo la recibimos cuando dejamos de resistir. La resistencia es como cerrar la puerta al mensajero que trae una carta importante. Aceptar es abrirla, leer la carta y aprender lo que vino a mostrar. Y una vez aprendida la lección, la emoción se disuelve, porque ya cumplió su propósito. La aceptación también se extiende al cuerpo. Muchos viven en guerra con él, lo juzgan, lo castigan, lo exigen, pero el cuerpo es el templo del alma, el vehículo a través del cual experimentamos el mundo. Aceptarlo es agradecerlo, escucharlo, cuidarlo, respetar sus ritmos. Cuando aceptamos nuestro cuerpo tal como es, también sanamos nuestra relación con la vida. La aceptación no significa no cambiar, significa cambiar desde el amor, no desde la negación. Aceptar el momento presente es el núcleo de la práctica budista. En cada respiración, en cada sensación, en cada instante, hay una oportunidad de decir sí a la vida. Ese sí no es sumisión, es apertura. Es reconocer que este momento, tal como es suficiente. Incluso si hay dolor, incluso si hay incertidumbre, este momento es la puerta hacia la paz. Porque la paz no está en el futuro. Está aquí, en la profundidad de la aceptación. Cuando resistimos, el mundo parece un enemigo. Cuando aceptamos, el mundo se convierte en un espejo. Todo lo que nos rodea refleja lo que hay en nuestro interior. Si hay conflicto dentro, lo veremos afuera. Si hay paz dentro, también la veremos reflejada.
Por eso el camino hacia la armonía exterior empieza con la aceptación interior. No se trata de cambiar el mundo, sino de cambiar la manera en que lo miramos. Cuando la mirada se suaviza, el mundo se acomoda. Aceptar también significa aceptar el cambio constante. La vida nunca se detiene. Incluso cuando todo parece igual, algo está cambiando. Las estaciones pasan, los cuerpos envejecen, los vínculos se transforman. Resistirse al cambio es resistirse a la vida misma. Pero cuando lo abrazamos, comprendemos que cada final es un comienzo, que cada pérdida abre espacio para lo nuevo, que cada transformación es un acto de amor del universo hacia nuestro crecimiento. Y en esa comprensión, el miedo desaparece. Buda enseñó que la raíz de la sabiduría es la aceptación de las tres verdades universales: la impermanencia, el sufrimiento y la ausencia de un yo fijo. Aceptar la impermanencia nos libera del apego. Aceptar el sufrimiento nos libera de la negación. Aceptar que no hay un yo permanente nos libera del orgullo. Y cuando esas tres comprensiones se integran, el ser humano alcanza la ecuanimidad. Esa ecuanimidad es la forma más pura de aceptación, la calma inquebrantable ante los altibajos de la existencia. Aceptar también requiere coraje. Coraje para mirar lo que duele sin huir, para permanecer presentes en medio de la tormenta, para confiar incluso cuando no entendemos. Pero ese coraje no es una fuerza externa, es una suavidad interior. Es la fuerza de quien ha aprendido a fluir, no a luchar. El verdadero valiente no es quien vence al mundo, sino quien se vence a sí mismo, quien acepta su vulnerabilidad con dignidad y su destino con gratitud. La aceptación profunda no es una meta, es una forma de vivir. Se cultiva cada día en los pequeños actos de rendición. Cuando aceptas que el tráfico te retrasa, cuando aceptas que alguien no actúa como esperabas, cuando aceptas que tus planes cambian. Cada acto de aceptación, por pequeño que sea, expande tu conciencia. Y cuanto más aceptas, menos sufres, porque la vida deja de ser una batalla y se convierte en una danza. Y llega un momento, después de tanto resistir, en que el alma se cansa de pelear, y entonces ocurre algo sagrado: te rindes, no porque hayas perdido, sino porque finalmente entiendes que no había nada que ganar, que todo estaba bien desde el principio, que el universo siempre supo lo que hacía, que tú siempre estuviste sostenido. En ese instante desaparece la ansiedad, el miedo, la necesidad de controlar. Lo único que queda es la paz de quien sabe, sin duda alguna, que todo se acomoda. Aceptar es recordar que la vida nunca está en tu contra. A veces, lo que llamas pérdida es protección, lo que llamas obstáculo es dirección, lo que llamas caos es reordenamiento. Cuando aceptas eso, vives con el corazón abierto, incluso en medio del dolor. Y desde ese corazón abierto, el amor fluye libremente, sin condiciones, sin temor. Esa es la aceptación suprema, la que te une al todo, la que te hace uno con la existencia. Y así, cuando la mente se calma y el alma descansa, la verdad se revela en su forma más simple. Nada estaba roto, nada estaba mal, nada debía ser diferente. Todo estaba exactamente donde debía estar. La vida no necesitaba ser entendida, solo vivida, y en ese instante el buscador deja de buscar, porque comprende que el destino ya está cumplido en cada respiración. Todo se acomoda, siempre lo ha hecho, siempre lo hará. Si esta enseñanza te ha traído claridad y paz, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando la sabiduría de Buda y aprender juntos a vivir con aceptación, serenidad y confianza en el flujo perfecto de la vida. La calma interior, el reflejo final del equilibrio universal. En la enseñanza del Buda, la calma no es una meta, sino la consecuencia natural de la comprensión profunda.
Cuando uno ve la realidad tal como es, sin filtros, sin juicios, sin el peso del deseo o del miedo, la mente se aquieta por sí misma. Esa quietud no es una emoción pasajera, sino un estado de claridad donde el alma descansa. En ese silencio interior se revela la verdad que tanto buscamos, que no hay nada fuera de lugar, que todo se acomoda, que el universo entero respira en perfecta armonía y que nosotros somos parte inseparable de ese ritmo divino. La calma interior es el fruto de un largo proceso de maduración espiritual. No se alcanza de repente, brota lentamente, como la flor que se abre después de una larga espera. Primero viene el caos, luego la comprensión, después la rendición y finalmente la paz. El Buda lo explicó muchas veces. El sufrimiento no desaparece cuando el mundo cambia, sino cuando cambia nuestra relación con el mundo. La calma llega cuando dejamos de luchar contra la vida y empezamos a vivirla. Es entonces cuando comprendemos que todo lo que parecía un obstáculo era en realidad parte del camino que nos conducía a este instante de claridad. Vivir en calma no significa no tener emociones, significa no ser arrastrado por ellas. Significa observar la ira sin volverse ira, mirar el miedo sin volverse miedo, contemplar la tristeza sin perder la paz. La calma no elimina la tormenta, pero nos enseña a permanecer en el centro mientras el viento sopla, y es allí, en el centro, donde descubrimos que la tormenta nunca fue nuestro enemigo. Fue el maestro que nos enseñó a sostenernos en medio de lo inestable. Buda enseñó que la mente es como el agua. Cuando está agitada, no puede reflejar nada. Cuando está en calma, refleja la verdad. La calma interior es ese espejo limpio en el que se revela la realidad tal como es. En el silencio, comprendemos que no somos las olas, esas emociones cambiantes que van y vienen, sino el océano mismo, vasto, profundo y eterno. Esa comprensión transforma por completo nuestra manera de vivir. Ya no reaccionamos impulsivamente ante la vida, respondemos con sabiduría. Ya no nos aferramos al pasado ni tememos el futuro. Habitamos el presente, y el presente, cuando es vivido plenamente, contiene toda la paz que siempre hemos buscado. Al principio, la mente se resiste a la calma. Busca ruido, distracción, movimiento. Tiene miedo del silencio porque en el silencio no hay nada que la sostenga, ningún pensamiento al que aferrarse. Pero poco a poco, cuando uno se sienta en meditación y observa la respiración, empieza a descubrir la dulzura de ese vacío. El silencio deja de ser vacío y se convierte en plenitud. En ese espacio, uno se da cuenta de que no falta nada, que la vida, tal como es suficiente. La calma interior no se encuentra fuera, sino dentro. Ninguna circunstancia externa puede darnos lo que la mente no ha aprendido a cultivar en su interior. Puedes cambiar de lugar, de trabajo, de relación, de país, pero si no has transformado tu mente, llevarás contigo el mismo ruido a donde vayas. Buda decía que quien domina su mente es más poderoso que quien conquista 1000 ejércitos. Y tenía razón. Porque la verdadera victoria no es sobre el mundo, sino sobre la agitación interna. Cuando la mente se pacifica, incluso el mundo más caótico parece armonioso, pero la calma no se impone, se cultiva con la práctica diaria de la atención plena, con la observación de los pensamientos, con el arte de no reaccionar ante cada impulso. Cada respiración consciente es una semilla de paz. Cada vez que elegimos el silencio en lugar de la ira, la comprensión en lugar del juicio, estamos fortaleciendo nuestra calma interior. Poco a poco, esa calma se convierte en nuestro estado natural. Muchos creen que la calma es aburrida, pero no lo es. La calma es la fuente de toda creatividad, de toda alegría, de toda claridad,
Desde la calma, las decisiones son más sabias, las palabras más suaves, los actos más puros. El ruido interior nos hace actuar impulsivamente. La calma nos permite actuar con conciencia. Por eso, quien ha aprendido a vivir en serenidad no necesita buscar la felicidad. La felicidad brota naturalmente de su equilibrio. En la práctica budista se dice que el nirvana no es un lugar, sino un estado. Es la extinción de las llamas del deseo, del odio y de la ignorancia. Cuando esas llamas se apagan, queda solo la luz de la conciencia. Esa luz no es algo que debamos crear. Siempre ha estado ahí, solo estaba cubierta por el humo de la mente. La calma interior es el momento en que ese humo se disipa. No necesitamos hacer nada para que la luz brille, solo dejar de agitarla. La vida cotidiana nos ofrece incontables oportunidades para practicar la calma. En el tráfico, en una discusión, en la espera, en la pérdida. Cada momento es una invitación a volver al centro. Cuando alguien te hiere con palabras, puedes reaccionar o puedes respirar. Cuando algo no sale como esperabas, puedes frustrarte o puedes observar. Cuando sientes ansiedad por el futuro, puedes correr detrás de 1000 pensamientos o puedes cerrar los ojos y regresar al presente. Esa elección, repetida una y otra vez, construye la calma. Pero la calma no es solo una práctica, es una comprensión. Comprender que la vida no tiene obligación de ajustarse a nuestros deseos, que no podemos controlar todo, que lo que sucede debía suceder, y que incluso lo que duele tiene un propósito que el tiempo revelará. Cuando comprendemos eso, dejamos de forzar la existencia y nos entregamos al flujo de la vida. Esa entrega no es rendición ciega, es sabiduría. Es la aceptación de que el universo se mueve con una inteligencia más grande que nuestra mente. Y en ese estado de calma surge algo que va más allá de las palabras, la gratitud. Gratitud no solo por lo que consideramos bueno, sino también por lo que no entendemos. Gratitud por el dolor que nos enseñó fortaleza, por la pérdida que nos enseñó desapego, por el silencio que nos enseñó a escuchar. La gratitud es la flor que brota de la calma, y su fragancia impregna todo lo que toca. Un corazón agradecido no puede estar en guerra. Donde hay gratitud, hay paz. La calma interior también transforma nuestras relaciones. Cuando estamos en paz, dejamos de proyectar nuestras heridas en los demás. Escuchamos sin juzgar, hablamos sin herir, amamos sin poseer. La serenidad nos hace más compasivos porque ya no reaccionamos desde el ego, sino desde la comprensión. Comprendemos que todos están luchando sus propias batallas y que nadie puede darnos lo que no tiene. Desde esa mirada, el perdón surge de manera natural. Ya no perdonamos desde la obligación, sino desde la claridad. Sabemos que aferrarse al rencor es como beber veneno, esperando que el otro sufra. La calma nos enseña a soltar, a liberar, a no cargar peso innecesario. Cuando la calma se convierte en nuestro modo de ser, incluso los desafíos se vuelven ligeros. Lo que antes parecía un problema enorme, ahora se ve con perspectiva. La mente serena ve las cosas como son, no como teme que sean. Esa visión clara nos permite actuar con sabiduría. No hay precipitación, no hay desespero, hay comprensión y acción consciente. Esa es la esencia de la calma. Actuar sin ansiedad, vivir sin prisa, amar sin miedo. El Buda decía que el mundo está lleno de sufrimiento, pero también lleno de la posibilidad de superarlo. Y esa posibilidad comienza con la calma. La calma no cambia el mundo, pero cambia la manera en que lo experimentamos. Un corazón en paz puede caminar por un campo de espinas sin ser herido, porque su mente ya no se enfoca en el dolor, sino en el aprendizaje. La calma no es evasión, es comprensión activa. Comprende que todo pasa, que nada dura, que la única realidad constante es el ahora. En la calma también descubrimos la conexión con todo lo que existe.
Cuando la mente deja de hacer ruido, percibimos la unidad que siempre estuvo allí. Ya no nos sentimos separados del resto, sino parte de un todo inmenso. El árbol, el viento, el sonido del agua, el rostro de un desconocido, todo se convierte en un reflejo de la misma conciencia. Esa es la iluminación. Ver la unidad en la diversidad, la eternidad en lo efímero. Y esa visión solo aparece cuando la mente está en calma. Por eso, el camino hacia la paz no está afuera, no se encuentra en templos lejanos ni en maestros externos. El verdadero templo está dentro. El maestro interior es el silencio. La práctica más profunda no es hacer algo, sino detenerse y observar. Observar cómo el pensamiento surge y se disuelve, cómo la emoción nace y se desvanece, cómo la vida va y viene. En esa observación, la mente se aquieta y el alma recuerda su verdadera naturaleza, la paz. A veces, la calma llega después de una gran tormenta. El sufrimiento nos purifica, nos vacía de lo innecesario. Solo cuando lo perdemos todo, comprendemos que lo esencial nunca se pierde. La calma no siempre es cómoda. A veces es el resultado de haber atravesado el fuego del cambio. Pero cuando emerge, es inquebrantable. Ya no depende de circunstancias, ni de personas, ni de éxitos. Es la calma de quien ha visto la verdad y ya no necesita nada más. Esa calma profunda es la manifestación visible de que todo se acomoda. Es el signo de que el alma ha comprendido la perfección detrás del aparente desorden. Es la confirmación de que el universo no comete errores. Cada lágrima, cada caída, cada silencio tenía un propósito: llevarnos a este estado de comprensión. Desde aquí, todo tiene sentido. Lo que antes parecía injusto ahora se ve como necesario. Lo que antes dolía ahora se siente como parte de un diseño amoroso. Todo encaja, todo descansa, todo está bien. La calma interior también nos vuelve sabios frente al paso del tiempo. Ya no tememos el futuro ni nos aferramos al pasado. Sabemos que la vida fluye y que cada etapa tiene su belleza. En la juventud, la energía; en la madurez, la comprensión; en la vejez, la serenidad. Cada momento es perfecto a su manera. La calma nos enseña a disfrutar sin poseer, a participar sin depender. Nos enseña que nada nos pertenece y por eso todo puede ser amado con libertad. Vivir en calma no significa no actuar, sino actuar desde otro lugar. Desde la claridad, desde la compasión, desde la ausencia de miedo. En la calma no hay apatía, hay presencia. No hay indiferencia, hay comprensión. Quien actúa desde la calma no busca resultados, sino armonía. Y cuando la acción nace de la armonía, el universo la sostiene. Es así como todo se acomoda, cuando la acción humana se alinea con el ritmo natural de la existencia. Llegar a la calma interior no es huir del mundo, sino estar en el mundo sin perderse en él. Es vivir con los ojos abiertos y el corazón tranquilo. Es escuchar sin interpretar, mirar sin juzgar, amar sin esperar. Es comprender que nada está bajo control, y sin embargo todo está en orden, porque el orden del universo no necesita de nuestro control, solo de nuestra colaboración. Cuando alcanzamos ese estado, incluso los momentos difíciles se vuelven sagrados. Ya no los evitamos, los abrazamos. Sabemos que todo lo que llega tiene algo que enseñarnos, y que cuando aprendemos, se disuelve. En esa confianza, desaparece el miedo, y cuando no hay miedo, solo queda amor. El amor no como emoción pasajera, sino como vibración constante de unidad. El alma en calma ve la vida como un río que fluye serenamente hacia el océano. No intenta detenerlo, no teme su curso. Se deja llevar, confiando en que cada curva del río la acerca más a la totalidad. Esa confianza es la esencia de la enseñanza de Buda. La certeza de que nada está fuera del lugar, que incluso las piedras del camino son necesarias para que el agua cante.
Y así, la calma se convierte en una forma de oración silenciosa, una gratitud constante hacia la existencia. No hay necesidad de pedir nada, porque todo ya está dado. No hay necesidad de buscar respuestas, porque el silencio las contiene todas. No hay necesidad de temer el futuro, porque el ahora lo abarca todo. En la calma desaparece la separación entre buscador y buscado, entre pregunta y respuesta, entre vida y muerte. Todo se funde en un solo instante eterno de paz. Entonces comprendemos que el verdadero sentido de todo se acomoda no es que el mundo cambie para complacernos, sino que nuestra mirada cambia hasta ver la perfección que siempre estuvo ahí. El universo no necesita corregirse, necesita ser visto con claridad. Cuando la mente se calma, el alma ve, y cuando el alma ve, todo se acomoda. Esa es la enseñanza final. No hay error en la existencia, solo niveles de comprensión. Lo que hoy te duele, mañana será tu fuerza. Lo que hoy no entiendes, mañana será tu luz. Lo que hoy parece caos, mañana revelará su orden. La vida no se equivoca. Nosotros solo necesitamos silencio para escuchar su sabiduría. La calma interior es el punto en el que termina la búsqueda. Es el momento en que dejamos de correr detrás de la felicidad porque comprendemos que ya la llevamos dentro. Nada externo puede añadir o quitar lo que ya somos. En ese instante, el alma descansa. No porque haya llegado a un destino, sino porque finalmente comprende que el destino era el camino mismo. Todo se acomoda, no porque intervengamos, sino porque el universo, en su sabiduría infinita, siempre busca el equilibrio. Nosotros somos parte de ese equilibrio. Nuestra única tarea es no interrumpirlo con la resistencia, la impaciencia o el miedo. Cuando dejamos de hacerlo, la vida se encarga del resto. Y así, cuando miramos atrás y recordamos el camino recorrido, las caídas, las pérdidas, las esperas, los silencios, entendemos que cada fragmento era necesario, que sin ellos no seríamos lo que somos ahora, que sin el caos no habríamos conocido la calma, que sin el dolor no habríamos aprendido el amor, y en ese reconocimiento el alma sonríe, porque al fin comprende que el viaje nunca fue un error, fue una revelación. Todo se acomoda, no cuando las circunstancias se alinean, sino cuando nuestro corazón lo hace, cuando dejamos de luchar, de resistir, de temer, cuando entendemos que la vida no es una batalla, sino un flujo constante de sabiduría. Entonces, sin esfuerzo, todo vuelve a su lugar. Si esta enseñanza te ha ayudado a recordar que la calma interior es posible incluso en medio del caos, te invito a suscribirte al canal y seguir acompañándonos en este viaje de despertar, serenidad y confianza en la sabiduría perfecta del universo.